Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. En La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Mi è dispiaciuto moltissimo per l'umiliazione che la Presidente della Commissione van der Leyen ha dovuto subire. La considerazione da fare è che, e forse l'ho già fatta in un'altra conferenza stampa, è che con questi, diciamo, chiamiamoli perché sono dittatori, di cui però si ha bisogno per collaborare. You found then, and do you stand by today, that the manner of death of Mr. Floyd was, as you would call it, homicide? Yes, I would still classify it as a homicide today. Por tanto, el primer concepto que hay que trabajar en este sentido es que la vacuna es fundamental y AstraZeneca es una de las armas buenas que tenemos para acabar con esta epidemia. Es verdad que todo este proceso puede haber generado dudas en alguna parte de la población, pero también es cierto que el proceso de vacunación hasta ahora está demostrando que esas dudas se despejan en cuanto las personas ponen en la balanza el riesgo muy bajo, extremadamente bajo, de tener un efecto secundario con una u otra vacuna y los riesgos asociados a tener la enfermedad. La pandemia ha puesto a prueba también nuestra arquitectura institucional, a todos los niveles. En el plano europeo, evidentemente, intensificando nuestras labores de coordinación. Como he dicho antes, la compra centralizada de vacunas. ¿A dónde va un Länder o una autonomía solas, compitiendo con países de miles de millones de personas a la hora de acceder a una vacuna? Mejor juntos, mejor unidos. También con el certificado de vacunación europeo, donde España y otros países estamos liderando el debate en el Consejo Europeo. De aquí digo dos cosas. Lo primero, aparte de que vacunarse es seguro y hay que hacerlo, lo que le animo es a la gente a que no tenga miedo tampoco a ir a votar, porque la Comunidad de Madrid va a poner todos los dispositivos que están en nuestra mano para que se hagan las mejores condiciones. En Cataluña no pasó nada, en Madrid sí. Y fijaos qué casualidad, que me han obligado a cerrar la Comunidad de Madrid en otros puentes y en este no. Están deseando que no haya participación. Intentaron boicotear el proceso electoral, intentaron negarme el derecho a ir a las urnas para que fueran los madrileños los que decidían qué tipo de gobierno quieren y no el que pretendía él por la espalda con mis exsocios. Y todo el rato es lo que están promoviendo, que no haya participación, porque según hay participación, porque el centro-derecha en Madrid está ilusionadísimo y muchos de los que de la izquierda quieren echar a Sánchez también, viendo esa situación, pues lo que tratan es de disuadir a la gente. A todas las mujeres que son víctimas de explotación sexual o víctimas de trata con fines de explotación sexual, que sepan que no están solas, que este gobierno actúa de forma decidida, más decidida de lo que lo ha hecho ningún gobierno en España contra la explotación sexual y para acabar con la impunidad de la industria proxeneta. Como saben, en la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual incluimos la tercería locativa y la persecución del proxenetismo. Además, estamos preparando la Ley de Trata, un plan de inserción sociolaboral para proteger los derechos de las mujeres víctimas tanto de explotación sexual como de trata con fines de explotación sexual y por tanto un mensaje claro y es que no están solas. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos a este espacio, el uno que queda todavía fuera de las garras del gobierno, allí donde el café, la última droga recreativa que todavía no está perseguida por las autoridades, fluye con velocidad. Bueno, bienvenidos una mañana más a este espacio. Hoy en un formato recuperamos algo de la esencia pasada cafetera, cuando en ocasiones el café de calcetín, el café de puchero se cocía a fuego lento y se entregaba por la mañana a los oyentes. Hoy este programa en efecto es en diferido, es grabado cuando estoy hablando. Vosotros todavía estáis en el séptimo cielo de los sueños, perdidos
por los abismos de Horn en las madrugadas, por lo menos aquí en España. El resto puede que estéis en horario laboral, pero hoy, como tenemos una serie de acontecimientos encadenados superlativos, tenemos que dejar la versión del podcast para que podáis consultarla cuando madruguéis a las 8:30 de la mañana. La tenemos que dejar bien empaquetadita cuando todavía está el cielo oscurecido y aún no ha amanecido, pero está a punto de hacerlo ya. Y tenemos muchas cosas interesantes de las que hablar hoy aquí en el programa. Para empezar, tenemos que hacer un repaso a la actualidad, a las últimas declaraciones políticas, observar cómo está el panorama político, cómo está la fotografía. Pero hoy, además, en la cafetera, hoy es martes, vamos a hablar con Juan López de Uralde, a pocos días de la aprobación de esta ley de cambio climático, que va a tener tantísimo impacto para nuestras vidas y, sin embargo, ha tenido informativamente muy poco desarrollo, pero ya ha tenido algunas consecuencias. El gobierno vasco ha anunciado que va a renunciar a las prospecciones de gas en Álava. Hablaremos con Juan López de Uralde, porque es una de las primeras conquistas que ya se le puede atribuir a esta ley del cambio climático. También hablaremos con él sobre el asunto de Vivotecnia, esta empresa de biotecnología que experimenta con animales y cuyo trato ha sido revelado, el trato que les dispensa ha sido revelado por una ONG con unas imágenes muy crudas en las redes sociales. Bueno, finalmente la Comunidad de Madrid, sabéis que han decidido suspender la actividad de Vivotecnia, esa empresa, por presunto maltrato animal. Como ha tenido tanto impacto en el debate público, como ha sido tan viralizado, como ha sido tan comentado entre los oyentes, le preguntaremos a Juan López de Uralde sobre esto. Y vamos a hablar también hoy aquí en la cafetera con Elena Maleno. Sabéis que Elena Maleno fue expulsada de Marruecos el pasado día 23 de enero. No dijo nada, no sabíamos nada. No lo hizo saber porque temía por la seguridad de su familia. Una vez ya a salvo, una vez ya fuera del país, ha hecho público esta expulsión tan irregular, este acoso sistemático que lleva tanto tiempo sufriendo desde que decidió dedicar su vida a ayudar a aquellas personas que estaban abandonadas en el mar a su suerte, y la actividad, tanto la suya como la de su ONG, que no ha consistido más que en avisar a las autoridades cuando tenía conocimiento de que alguna patera se encontraba abandonada en medio del mar. Esto le ha supuesto todo un auténtico calvario. Hablaremos con Elena Maleno ahora a continuación aquí en la cafetera, porque nos parece, en primer lugar, que al activismo hay que defenderlo, hay que protegerlo, y en segundo lugar que esta manera de condenar, esta manera de perseguir a los que dedican su actividad a proteger, a defender la vida de los demás, es deleznable, y tenemos que actuar como un muro de contención ante todos aquellos que aspiran a que a través del miedo, a través del acoso, la intimidación y las amenazas, las ONGs dejen de existir. Así que charlaremos después, dentro de un ratito, con ella. Bueno, ¿vosotros cómo estáis? ¿Qué tal vuestra mañana? ¿Cómo habéis amanecido? ¿Qué tal se presenta vuestro día? Va a haber que regalar unas dosis extras de optimismo, porque hoy es día 13 de abril del año 2021, cuaderno de bitácora, año estelar. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Claro, como ahora el programa nos lo repartimos y cuando no lo hago yo, lo hace la Mary, hacía muchos... Iba a decir muchos años, no sé si tanto, igual he hecho algún programa así, pero recuperando las esencias solo en el estudio, en medio de la noche, a punto de amanecer, observando por los cristales las primeras tonalidades, esas azules que se van imponiendo en el cielo, en el oscuro cielo de la ciudad de la noche madrileña, aquí desde una bohardilla en el epicentro del coronavirus en Europa. El coronavirus que sigue gobernando la actualidad, ahora veréis, porque ha habido una cadena de declaraciones precisamente en las últimas horas sobre la disposición de las vacunas. Hemos escuchado, en efecto, ya a las autoridades explicando el acceso que tenemos a las vacunas. Hemos escuchado, por ejemplo, a Fernando Simón, además dando algunas cifras que nos han parecido muy positivas.
¿Sabéis que ya se han administrado en España 10 millones de dosis? 10 millones de dosis. Esa es la suma entre los que han sido vacunados con una sola dosis y los que ya han recibido también las 2 dosis completamente. Ayer explicaba estos datos Fernando Simón, que no dejan de ser datos extraordinariamente positivos. Ha sido avalado por la prensa internacional, que lleva precisamente en estos días lleva recordando y reconociendo al gobierno español la velocidad de vacunación. Esto, aunque os parezca una paradoja que lo diga, esto se ha producido en la prensa internacional. La aceleración de la campaña de la vacunación en España ha sido observada por la prensa internacional. Este objetivo que marcó el gobierno español de inmunizar al 70% de la población, también las dudas sobre AstraZeneca, el parón que eso ha supuesto, que puede suponer, y el récord de 453.000 dosis puestas en un solo día. Todo esto ha tenido un amplio impacto en la prensa internacional. Lo hemos visto en Euronews, que ponía de relieve cómo se está acelerando el ritmo de vacunación en España, en Francia, en Alemania. Lo hemos visto en el Washington Post, destacando que España prepara un incremento en la campaña de vacunación al aumentar la velocidad de suministro. Lo hemos visto con Reuters, apuntando que España aumenta este ritmo de vacunación y que planea tener inmunizada al 53% de la población en julio. Lo ha dicho también el Financial Times, recogiendo que la decisión, eso sí, de España de limitar las dosis de AstraZeneca a mayores de 60 años puede complicar el objetivo de vacunación. También el Irish Times se ha hecho eco de las críticas al gobierno de Madrid por negociar la compra de la vacuna rusa, por poner en peligro la estrategia de compra única de la Unión Europea. Y fijaos que ayer, en efecto, Fernando Simón ponía estos datos sobre la mesa. Hasta la fecha en España se han administrado ya más de 10 millones de dosis de vacunas. 10.231.825 en total. Son el 85,3% del total de las dosis recibidas, sabiendo además que se van recibiendo a lo largo de la semana y por lo tanto hay que dar margen para poder ponerlas. Tenemos ya al menos 3.072.000 personas que han recibido la pauta completa de vacunación y otros 7.159.716 personas que han recibido al menos una dosis. Es decir, cada semana que pasa tenemos un porcentaje mayor de personas que ya no son susceptibles a la enfermedad. Por cierto, que si veis la curva, la imagen del número de personas que fallecen, en paralelo al número de vacunas que han sido administradas a la sociedad española, la cifra no solo es una cifra muy importante, sino que tiene una clara asociación desde que empezó la vacunación entre los positivos y fallecidos por COVID en las residencias con la disposición de las vacunas. Una curva ascendente, la de los positivos confirmados, incluso a lo de los fallecidos positivos, y de pronto una caída radical desde el día que se comienzan a poner las vacunas. Mirad, lo voy a retuitear, lo tenéis en mi cuenta. Lo voy a retuitear porque la gráfica nos revela también la eficacia del proceso de vacunación. Y bueno, Fernando Simón alababa este ritmo de vacunación, por cierto, ha sido muy destacado. Ayer Fernando Simón era una persona muy odiada por una parte de los españoles porque han concentrado en él todas las críticas, y sin embargo, ayer Fernando Simón trató de evitar poner en cuestión los datos de la Comunidad de Madrid, de forma que hoy Fernando Simón es aplaudido por toda la derecha. Hombre, ni tanto ni tan calvo, ni una cosa ni la otra, ni merecía tantos reproches como ha estado recibiendo, ni merece tantos elogios. Le preguntaban ayer, sabéis que el viernes Pedro Sánchez puso en duda los datos de contagiados en Madrid. Dijo que dudaba sobre la fiabilidad de las cifras que estaba dando el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Esto provocó un cierto revuelo, le acusaron como presidente de gobierno, no puede usted utilizar datos sin aportar pruebas. Isabel Díaz Ayuso aprovechó para confrontar con el presidente del gobierno, que es lo mejor que le viene a su propia campaña. Y ayer le preguntaron por esto en la rueda de prensa, que aquí seguimos con mucho interés, en las ruedas de prensa semanales de Fernando Simón. Ayer le preguntaron por esto y él dijo que no tenía ninguna duda de que los datos de Madrid eran ciertos. Pues bien, hoy la prensa conservadora aplaude a Fernando Simón. Así de voluble es la cosa, queridas amigas.
parecemos un barquito de corcho en una tempestad que un día va hacia un lado, al día siguiente hacia el contrario, y qué difícil debe ser trabajar en estas condiciones. Pero lo importante en todo caso, las cifras de contagiados, de fallecidos, ayer tenían esta especial buena noticia. También, claro, todas las dudas... Fue preguntado Fernando Simón, el coordinador de emergencias, por las dudas que hay en torno de la vacuna de AstraZeneca. Sabéis que hay un porcentaje muy importante de la ciudadanía que cuando son llamados a vacunarse se niegan a recibir la vacuna de AstraZeneca. Fernando Simón se defendía con estas palabras. Por lo tanto, el primer concepto que hay que trabajar en este sentido es que la vacuna es fundamental y AstraZeneca es una de las armas buenas que tenemos para acabar con esta epidemia. Es verdad que todo este proceso puede haber generado dudas en alguna parte de la población, pero también es cierto que el proceso de vacunación hasta ahora está demostrando que esas dudas se despejan en cuanto las personas ponen en la balanza el riesgo muy bajo, extremadamente bajo, de tener un efecto secundario con una u otra vacuna y los riesgos asociados a tener la enfermedad. Un asunto complejo porque las dudas que suscita esta enfermedad han hecho que muchas personas, cuando son llamadas a vacunarse, se nieguen a recibir una dosis de AstraZeneca. Es verdad que hay algunas informaciones que han sido dadas a conocer, que son inquietantes. Claro, los expertos en lo que insisten es que es una vacuna segura, que ha pasado todos los filtros y que todo medicamento tiene contraindicaciones. Y en eso tienen mucha razón. No hay más que leer el prospecto de cualquier medicamento, incluido el del Gelocatil, para darse cuenta de que no son alimentos inocuos. Evidentemente todo tiene riesgos y como te leas el prospecto de la aspirina no te la tomas. Pero había un artículo muy interesante de Sergio Ferrer en el diario.es esta mañana que habla precisamente sobre eso. Todas las vacunas tienen su riesgo, pero el de AstraZeneca es la sobreinformación, porque comunicar los daños y los beneficios potenciales de estos fármacos es muy complicado, sobre todo en el contexto de una pandemia. El problema de la farmacovigilancia moderna es que puede crear alarma precisamente porque funciona y porque detecta riesgos. Yo no sé si es más o menos segura, si provoca más o menos riesgos esta u otras vacunas, pero entiendo que como yo le pasa al resto de la población. Y es un asunto complicado. Yo estoy convencido de que entre los oyentes también hay dudas de toda naturaleza y a algunos nos inquieta más que a otros. Pero yo no me subo a los aviones diciéndole a los pilotos cómo tienen que aterrizar. Esa es una norma que uno debe aprender para viajar con cierta tranquilidad por el mundo. De la misma manera que cuando voy al médico no se me ocurre decirle al médico cuál es el tratamiento que me tiene que poner. Doy por hecho que los medicamentos que me están recomendando y las pruebas a las que nos sometemos, oye, que el cuerpo de un ser humano se somete a pruebas muy duras, ¿eh? Yo he pasado por radioterapia, he pasado por todo tipo de escáneres de estos peliculeros que te meten en un tubo durante 2 horas, todo tipo de cosas. Muchas de ellas no son inocuas. En algunas de estas pruebas tienes que firmar un papel de consentimiento antes de someterte a la misma, aceptando que tiene graves riesgos. Eso por no hablar de todas las vacunas que habéis recibido muchos de los que nos estáis escuchando, por ejemplo, cuando estabais en la mili, que no sabíais ni qué narices os estaban inoculando. Por no hablar de todos los medicamentos o por no hablar, como escuchábamos el otro día a un negacionista en televisión, de la cantidad de drogas que algunos se meten por la nariz sin preguntar, y luego tienen dudas sobre la inocuidad de la vacuna de AstraZeneca. Bueno, es que fue entrevistado Miguel Bosé por Jordi Évole el fin de semana. El cantante, el artista Miguel Bosé fue entrevistado por Jordi Évole. La entrevista se ha emitido en 2 partes y en la segunda, que han dado a conocer algunas imágenes de la entrevista, en la primera, parece ser, yo no la he visto después pero corregirme si me equivoco, he visto después los destacados. Pero en la primera no se refirió a este asunto que le ha hecho tan popular en los últimos días, tan polémico en las últimas semanas, este negacionismo sobre el coronavirus. Pero sí en la segunda parte de la entrevista, que creo que se emite el fin de semana que viene, ahí cuestiona
este asunto de las vacunas. Bueno, hay quien dice que no hay que darle mucho altavoz a estos discursos, pero yo creo que sí que es conveniente. Primero porque no parece que tengan los pies muy colocados en la tierra, pero también revela algunas contradicciones muy importantes. En este programa sabéis que somos defensores de la condición científica y somos defensores de la sanidad. Cualquiera que ha pasado por una enfermedad grave, yo pasé por una enfermedad grave, y cualquiera que lo haya hecho sabe que ahora quien te salva la vida es la ciencia. Y bueno, en un momento como este, en plena pandemia, un discurso como el de Miguel Bosé resulta francamente irresponsable, porque no hay como irse a un hospital hoy día, a una sala de una UCI, o preguntarle a alguno de los médicos que trabajan en una UCI para darse cuenta de la dimensión del problema que estamos hablando. Pues Miguel Bosé continúa con su discurso negacionista. Ayer sus palabras, que fueron conocidas por este tráiler, tuvieron una gran repercusión también. Soy negacionista, es una postura, aunque llevo con la cabeza bien alta. Igual de aquí a unos años nos encontramos con un Miguel que me diga, Jordi, el que negaba el coronavirus, el negacionista, ya no es negacionista. También me podría pasar. Yo lo que digo es que yo no me vacuno. Estamos hablando de algo muy sensible, que provoca muerte. ¿Pero qué provoca muerte? Dime por qué tengo que respetarle más. ¿Que por qué provoca muerte? ¿Que por qué tengo que respetar más al coronavirus? Decía Miguel Bosé, y entonces decía que no le hablaba a la gente con mascarilla, y entonces hubo un momento en el que en la entrevista reconoció haber pasado una juventud en la que consumía muchas drogas, hasta 2 gramos. He llegado a consumir hasta 2 gramos diarios de cocaína, también marihuana, también éxtasis. Joder, y decían los oyentes, y había debate público en las redes sociales, decían, joder, pues para haberte metido todo eso en el cuerpo, mucha preocupación le pones ahora a ser vacunado. Bueno, y Miguel Bosé atribuía precisamente a una gran conspiración global, general, la dispensación de las vacunas, la extensión del coronavirus, y entonces desde esa postura se defendía. Más allá de este caso, porque creo que no es especialmente relevante, creo que lo que sí que indica es la preocupación de una cierta parte de la población con todo lo que está ocurriendo. Decía un psicólogo social el otro día en televisión que todo esto tiene que ver con el miedo de una parte de la ciudadanía que no es capaz de dimensionar, que no es capaz de colocar todo lo que está ocurriendo en el lugar adecuado. Que el temor que le provoca es tan gigantesco que es incapaz de racionalizarlo. Y en efecto, con los datos que hay, con las imágenes que hay, hombre, hay que estar un poco, digamos, descolocado para creer que hay una gran conspiración que pretende destruir todo, pero todo es todo el comercio mundial, todo es toda la hostelería del globo, incluido la de, pues no sé, supongo que los que están detrás de esa conspiración también tendrán cuñados, primos, eso, o están consiguiendo engañar a todo el planeta, porque una cosa es que todas las autoridades se hubieran puesto de acuerdo en una gran reunión secreta en Bilderberg, se hubieran puesto de acuerdo para engañar a la ciudadanía del mundo, pero que no se produzca ni una filtración de un camarero sería la primera vez en la historia de la humanidad en una operación en la que participen miles de personas, porque hasta en esas reuniones van miles de personas, no se hubiera producido ninguna filtración. Una gran conspiración en la que estén implicados todos los médicos del planeta, en la que estén implicados todos los directores de UCI del planeta, que estén negando e inventándose cifras. Una gran conspiración en la que estén implicados absolutamente, por supuesto, todos los trabajadores de todas las industrias, también las de las farmacéuticas, pero no solamente, también todos los gobiernos y, por supuesto, todas las de las compañías tecnológicas que están deseando inocularnos un 5G. Como teoría de la conspiración, parece de una complejidad superlativa, pero, en efecto, decía este psicólogo social en televisión hace unos días, el negacionismo en realidad revela la incapacidad que tenemos las personas en muchas ocasiones para racionalizar acontecimientos tan graves, tan importantes como los que están ocurriendo a nuestro alrededor. Pues bien, ayer estas palabras tuvieron una gran repercusión, pero mientras tanto sabemos que esto está en el debate, por eso escuchar a Fernando Simón defendiendo a AstraZeneca pues no nos resulta extraño, porque en efecto tiene riesgos, pero mientras tanto, claro, todo esto ha puesto en evidencia el sistema de compras de las vacunas de la Sociedad
Moderna. Pedro Sánchez ayer le preguntaron sobre la compra centralizada de las vacunas. Claro, sabéis que Isabel Díaz Ayuso decidió desmarcarse, romper la baraja y empezar a negociar, a acercarse, a aproximarse a unos conseguidores para tratar de conseguir la vacuna de Rusia, la Sputnik. Esto tiene riesgos. Ayer alertaba sobre eso Pedro Sánchez. La pandemia ha puesto a prueba también nuestra arquitectura institucional, a todos los niveles. En el plano europeo, evidentemente, intensificando nuestras labores de coordinación. Como he dicho antes, la compra centralizada de vacunas. ¿A dónde va un Länder o una autonomía solas, compitiendo con países de miles de millones de personas a la hora de acceder a una vacuna? Mejor juntos, mejor unidos. También con el certificado de vacunación europeo, donde España y otros países estamos liderando el debate en el Consejo Europeo. Así que decía Pedro Sánchez, defendía la compra de las vacunas de forma centralizada. Claro, esto que ha hecho Isabel Díaz Ayuso, en primer lugar, cabe recordar, como decíamos ayer, que Isabel Díaz Ayuso no tiene competencias. No tiene competencias para comprar las vacunas de forma unilateral. No las tiene. Porque yo cuando publiqué esto en las redes sociales, de pronto recibí un aluvión de contestaciones, tanto de gente de su equipo, de su campaña, como seguidores suyos, como militantes del PP, diciendo, ¿qué pasa? ¿Que a Merkel no le tienes nada que decir? ¿Que Merkel también va a comprar la vacuna rusa? A mí que se compre la vacuna rusa o la vacuna china o la cubana me parece fabuloso, siempre y cuando las autoridades sanitarias de las que dependemos, la EMA, la Agencia del Medicamento Europea, hayan dicho que es aceptable hacerlo. De momento no se han pronunciado sobre la Sputnik. De momento comprarla se hace de forma unilateral. En segundo lugar, comprarla, como ha anunciado Merkel que va a hacer, pone en riesgo, pone en peligro la estrategia de compra única y de búsqueda de un precio compartido entre los miembros de la Unión. Lo pone en riesgo. Y si lo pone en riesgo, nos pone a todos en dificultades, especialmente a los países del sur. Así que los que aplauden a Merkel por este paso unilateral dicen, está defendiendo a los alemanes, qué bien, qué alemán me siento esta mañana. Qué bien que Merkel vaya a saltarse el protocolo de compra única, el mercado este que estamos consiguiendo, que estamos tratando de conseguir, qué bien que lo vaya a hacer Merkel. Ya, pero es que nosotros somos un país del sur de Europa y no precisamente de los más poderosos. Así que no vamos a poder competir en igualdad de condiciones. Pero parece que ha sentado muy bien esto de que Merkel acuda a comprar. Que Merkel lo haga no debería servirnos de justificación para nosotros ser parte también de los que rompen esta estrategia común de vacunación. Así que con estas palabras recordaba Pedro Sánchez, en efecto, este asunto. No se puede poner en peligro la estrategia común de compra y el mercado común que se ha creado por abusos que sean los términos, que también coinciden, en efecto, en que pueden estar produciéndose también abusos en esta materia. Bueno, mientras tanto, escuchábamos a Fernando Simón defendiendo la vacuna de AstraZeneca, y la vacuna que está a punto de llegar también es la de Janssen, es la de una sola dosis. La consejera de Sanidad de Castilla y León anunció que van a llegar, que ya tiene la luz verde para el aterrizaje de estas nuevas vacunas. Este fin de semana se nos ha informado desde el Ministerio que comenzaremos a recibir la vacuna de Janssen, aunque en muy pequeñas cantidades. Si bien es cierto que esta vacuna tiene un interés importante porque nos puede ayudar a ir más deprisa en la cobertura vacunal, porque solamente se necesita una dosis para su efectividad. Llegarán este miércoles a España y esperamos que se nos pueda distribuir ese mismo día para aplicarlas lo antes posible. Así que llega una nueva vacuna. Claro, todo esto a mí me gustaría conectarlo con esto que estaba señalando hace un momento, cuando decía, todos tenemos más o menos preocupación por una marca u otra, una preferencia. Pues hombre, evidentemente si las condiciones fuesen las mismas y las garantías fueran las mismas, pues supongo que la mayor parte de los ciudadanos les gustaría más recibir una sola dosis que tener el engorro de tener que acudir 2 veces a ser vacunado y recibir 2 dosis, y por lo tanto también los ciudadanos pues seguramente prefieran unas marcas a otras, pero es la primera vez que a los ciudadanos se les da, digamos, una supuesta
un supuesto espacio de elección entre qué medicamentos va a recibir usted. Es la primera vez que ya confundir esto con la libertad me parece que es muy llamativo, ¿no? Alguien decía, ayer había algún artículo en la prensa que decía, la mayor parte de los ciudadanos rechazan la vacuna de AstraZeneca. Y lo decía un periódico. Y yo me preguntaba, ¿y por qué lo rechazan? ¿No será que el clima que se ha creado en este mismo periódico hace que los ciudadanos lo rechacen? Porque si se coloca el foco en un lugar o en otro, los ciudadanos pues sabemos lo justo, lo que nos llega a través de los periódicos, pero si haces de la anécdota la categoría, si coges un caso de una persona afectada y lo conviertes en un asunto de primera magnitud en tu portada, pues claro, los ciudadanos lo rechazan. No deja de señalar en realidad el impacto que tienen algunas de estas noticias en materia sanitaria sobre la ciudadanía. Pero bueno, el caso es que el coronavirus no solo tiene una derivada científica, una derivada sanitaria, médica, sino que también tiene una derivada política. Sánchez adapta la vacunación y los fondos a su campaña del 4M en Madrid, dice el periódico El Mundo. El gobierno rehúye fallecidos y contagiados por COVID. Se centra en vender la millonaria llegada de vacunas. En efecto, ahora parece que nos van a llegar millones de dosis y esto, millones de euros, millones de vacunas. Pedro Sánchez adapta su discurso a la próxima semana, a la próxima cita electoral de Madrid, donde se está volcando, dice el periódico El Mundo. Lo que pasa es que esto era un asunto sobre el que se nos lleva avisando desde hace semanas, que en el mes de abril se iba a producir una llegada millonaria de dosis de vacunas. Los periódicos preferían no hablar de eso entonces, y ahora cuando llegan dicen campaña de propaganda, pero si es que llevábamos semanas. Aquí en La Cafetera lo hemos dicho en diferentes ocasiones. Pues bien, millones de dosis de vacunas que para el periódico El Mundo no es más que la adaptación de Pedro Sánchez al discurso electoralista. También hemos visto en otros periódicos, en el periódico El País, cómo sube la incidencia. Después de Semana Santa ha subido un 22%. La cuarta ola de la pandemia avanza en casi todas las autonomías. La variante británica ya supone entre el 60 y el 90% de los casos. Y también la decisión de utilizar la vacuna de Janssen en el tramo de edad de los 70 a los 79 años. La cuarta ola de la pandemia del coronavirus ha llevado la incidencia media a 199 por 100.000 habitantes en 14 días, un 21% más por encima del nivel de la semana anterior, según los datos del Registro de Sanidad. Los contagios avanzan en todas las comunidades autónomas, excepto en Baleares, lo que los expertos atribuyen al impacto de la Semana Santa y al insuficiente rango de restricciones. Otro elemento sustancial es la presencia de la variante británica, que es mucho más contagiosa, que se ha convertido en la predominante en España. Supone al menos el 60% de los casos en Madrid o en Aragón y hasta el 90% en la Comunidad Valenciana, en Navarra y Asturias. Este motivo está detrás, según los expertos, del alza de ingresos hospitalarios y de la ocupación en las camas de la UCI. Así que podemos augurar que queda todavía ya un poquito menos de un mes para la cita electoral en la Comunidad de Madrid, que se puede producir en plena cuarta ola, mientras estamos viendo, en efecto, cómo la irresponsabilidad de las autoridades madrileñas, de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, se están apoderando del debate público. Aquí se ha confundido la libertad de salir a tomarse una cerveza con la libertad de contagiarse. Y Ayuso, atención a esto, Ayuso ha programado un festival taurino en Las Ventas con 6.000 personas el día de cierre de campaña. La presidenta de la Comunidad de Madrid, la candidata del PP a las elecciones del 4 de mayo, anunció el pasado jueves que va a triplicar las ayudas destinadas en 2020 para los ganaderos de toro bravo, que van a pasar a más de 3 millones este año. La tauromaquia es libertad para Isabel Díaz Ayuso, eso dijo la candidata a las elecciones del próximo día 4, y como su lema de campaña es la libertad, también la presidenta quiere terminar la campaña electoral con toros. Ha programado para el domingo 2 de mayo, el día de la región, el día del cierre de campaña, un festival taurino en Las Ventas, pese a la pandemia y pese a que los contagios no dejan de subir en la región. La intención de Ayuso es hacer desfilar por la Plaza de Toros de Las Ventas a diferentes toreros, un evento que sería retransmitido por una cadena de televisión regional, por Telemadrid, y la intención del gobierno regional es reunir en la plaza a 6.000
personas. Es verdad que es un 25% de la capacidad de las ventas, pero, aunque dicen que la última palabra la tendrá la Consejería de Salud, ha decidido quemar las naves con toda la ciudadanía dentro, como, bueno, ayer os podéis imaginar el nivel de críticas que había en las redes sociales con este asunto. Así que estamos entrando de cabeza en la cuarta ola, provocada por la Semana Santa, en una comunidad autónoma que se ha negado a las restricciones y ahora Isabel Díaz Ayuso ha decidido programar un festival taurino con 6.000 personas para cerrar la campaña. Estamos fatal, ¿eh? Got to feel in heaven when my lover's near. Lord, let this moment last for another year. Bueno, la derecha y la extrema derecha están viviendo tiempos convulsos y además en pleno calendario electoral, os podéis imaginar, pero hay algunas informaciones en las portadas de los periódicos que merecen algún comentario. Casado planteó a Inés Arrimadas unirse al Partido Popular y ser la portavoz. Hoy en la portada del periódico El País. A Inés Arrimadas le he ofrecido de todo. Todo es todo. El presidente del PP, Pablo Casado, aseguró ayer que planteó a la líder de Ciudadanos una convergencia entre los dos partidos. La propuesta, según fuentes del PP, consistía en que la dirección de Ciudadanos se disolvería dentro de los populares y Arrimadas sería la portavoz en el Congreso. No debió aceptar, pero ayer tuvo una reflexión precisamente Inés Arrimadas sobre Pablo Casado. Mire, la diferencia entre la palabrería y los hechos. Lo que ha visto toda España es que yo ofrecí públicamente a Pablo Casado ir juntos en Cataluña, que es donde más claro y más evidente es que hay que sumar, y dijeron que no. Esos son hechos, lo demás es palabrería. Y aquí no podemos estar pendientes de peleas de partido, de verdad. Hay que pensar en España, porque los españoles quieren propuestas, quieren soluciones, no peleas de partidos, que todo el mundo está viendo lo que está haciendo el Partido Popular. Y está viendo todo el mundo lo que está ofreciendo el Partido Popular, pero no a mí, no, a determinados cargos como lo que estamos viendo en Murcia. Lover, don't go away. Let it be the thing that I am longing for. Let's fly out from Manhattan to the California shore, just to watch the ships at night on the sand. No terminan de arreglarse los problemas en el seno de la derecha, no terminan de poner solución a estas tensiones, a estas disputas que se viven en el seno de la derecha. Bueno, decía eso Inés Arrimadas, y en todo caso, en plena campaña electoral en Madrid, con todo este asunto, las dificultades para encontrar aliados, supuestos socios, veremos a ver, porque las encuestas dicen que Isabel Díaz Ayuso va muy por delante, pero va a necesitar socios. Puede que sean los de Vox, o puede incluso que teniendo a Vox no resulten suficientes. A lo mejor vuelve a necesitar a Ciudadanos, y Ciudadanos está mirando a ver qué puede rascar de todo esto, si es que llega a entrar en el Parlamento, porque algunas encuestas señalan que ni siquiera entraría. Ayer entrevistamos aquí a Isabel Serra, la número 2 por Podemos en la Comunidad de Madrid, y Isabel Serra decía que según sus cálculos ni siquiera entraría Ciudadanos en el Parlamento de Madrid, de manera que tendrá poco que decir. Pero sea como sea, tenemos a Isabel Díaz Ayuso, eso sí, revelando una cierta preocupación, mostrando una cierta preocupación por la cita electoral, por la convocatoria electoral. Es lo malo de lanzar la moneda al aire, confiar en la suerte y que ahora las encuestas digan que se necesita una altísima participación. Resulta que Isabel Díaz Ayuso quiere mostrar imagen de normalidad. Es capaz de convocar un acto en una plaza de toros con 6.000 personas. Mostrar imagen de normalidad para que la gente acuda a votar. Y no se le ocurre mejor idea a Isabel Díaz Ayuso que convocar las elecciones entre semana, cuando la mayor parte de la gente está trabajando. Pero es igual, no pidáis coherencia ni pidáis mucha clarividencia a este político. De aquí digo dos cosas. Lo primero, aparte de que vacunarse es seguro y hay que hacerlo, lo que le animo es a la gente a que no tenga miedo tampoco a ir a votar, porque la Comunidad de Madrid va a poner todos los dispositivos que están en nuestra mano para que se hagan las mejores condiciones.
vamos a hacer una pequeña pausa en este punto porque la Comunidad de Madrid dice que va a poner todo lo que esté en su mano para que se hagan las mejores condiciones. Pero el único anuncio conocido al respecto que sabemos es que quienes tengan que presidir las mesas y acudir a trabajar ese día en la jornada electoral no van a disponer de medios como los trajes EPI, que por cierto en Cataluña sí se pusieron a disposición de aquellos que estaban configurando las mesas electorales. En Cataluña no pasó nada, en Madrid sí. Hombre, y fijaos qué casualidad, que me han obligado a cerrar la Comunidad de Madrid en otros puentes y en este no. Están deseando que no haya participación. Intentaron boicotear el proceso electoral, intentaron negarme el derecho a ir a las urnas para que fueran los madrileños los que decidían qué tipo de gobierno quieren y no el que pretendía él por la espalda con mis exsocios. Y todo el rato es lo que están promoviendo, que no haya participación, porque según hay participación, porque el centro-derecha en Madrid está ilusionadísimo y muchos de los que de la izquierda quieren echar a Sánchez también, viendo esa situación, pues lo que tratan es de disuadir a la gente. Y en esto hay bastante debate. ¿Cómo afectaría la participación al calendario electoral? ¿Puede beneficiar? ¿La participación perjudica? Es un asunto sobre el que nadie realmente tiene muchas respuestas, no se sabe exactamente qué impacto tendría, pero lo cierto es que Isabel Díaz Ayuso ayer animaba a los ciudadanos, a las ciudadanas, a votar, a acudir a las urnas en este día. Bueno, pues esta es un poco la fotografía que nos encontramos hoy en las portadas de los periódicos. En el ABC, sin embargo, Montero quiere obligar a Madrid a subir impuestos. Hacienda corrige a Ángel Gabilondo, plantea aumentar ya la presión fiscal en sociedades, en patrimonio, en sucesiones, en donaciones. Amenazan desde la portada del periódico El Mundo, desde la portada del periódico ABC a los ciudadanos. Ya sabéis, no votéis a esta señora que veis en la foto porque pretenden subir los impuestos. No os creáis lo que os están diciendo porque, a pesar de lo que haya dicho el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, de ese mismo partido, del PSOE, que ha dicho que no se subirán los impuestos, desde el ABC le marcan el camino, dicen, ¿no? Pues compañera de gobierno, sí. Bueno, en el periódico El Mundo también, Hacienda acelera su gran golpe fiscal pese a la crisis del COVID. Plantea ya desde 2022 reducir el diferencial de hasta 90.000 millones con Europa, entierra la promesa de Gabilondo de no subir los impuestos en Madrid y también más de 2.500 jueces denuncian a la Unión Europea la reforma del gobierno, dice hoy el periódico El Mundo, que no descansa en esta campaña de asedio permanente contra el gobierno socialista. La Razón, la Unión Europea citará a los jueces que denuncian la mordaza de Pedro Sánchez. También Moncloa reconoce ahora que estudia ampliar el estado de alarma. Y también Hacienda está preparando su hachazo fiscal, patrimonio, sucesiones y sociedades. ¿Cómo se utiliza el lenguaje? Hachazo fiscal. Yo lo habría bautizado descuartización fiscal. Hacienda está preparando la manera de descuartizar fiscalmente a la ciudadanía, que suena todavía como más... Es una sugerencia para los editorialistas que nos estén escuchando. Creo que es como más impactante. Podría utilizar este término y creo que impactaría más en las retinas, o su envenenamiento, o sea, un envenenamiento sostenido, o su matarratas fiscal. Pero si lo que queremos decir eso, lo mejor es que lo hagamos con todas las letras. Así que nos encontramos con esto en las portadas de los periódicos impresos en esta mañana. Bueno, mientras tanto los digitales, Euskadi, Andalucía y Murcia encabezan la presión al gobierno para que alargue el estado de alarma. Es verdad que hay una cierta preocupación porque al terminarse el estado de alarma termina uno de los mecanismos legales que permiten a las autonomías controlar los confinamientos e imponer los confinamientos, y tienen preocupación porque una vez se termine esta fórmula jurídica no tengan herramientas reales para poder imponer ciertas normativas. Sánchez mantiene su intención de no prorrogarlo más allá del 9 de mayo, pero varios presidentes autonómicos están reclamando que continúe hasta que acabe la cuarta ola. Vemos, por ejemplo, a Moreno Bonilla, a López Miras, que están evidenciando
la ausencia de una postura clara en el PP, cuyo líder, sin embargo, en el Congreso de los Diputados ya está abogando por aprobar un plan jurídico que el Congreso ya ha rechazado. Bueno, pues varones socialistas también están pidiendo un respaldo jurídico para poder continuar con las restricciones, porque de otra manera creen que no van a poder contener a la ciudadanía, que está harta ya de los confinamientos, de las limitaciones de movilidad, que ni siquiera las entiende, o de la imposición de toques de queda. Si no hay una herramienta como la del estado de alarma, dicen los presidentes de las comunidades autónomas, no van a tener herramientas suficientes para hacerlo. Así que, mientras tanto, Sanidad se pone como objetivo que la cuarta ola no alcance una incidencia de 300 casos, mientras la vacunación está avanzando a marchas forzadas. Y hoy esta es la portada de El Diario.es, que también tiene un artículo muy interesante con la marca por los suelos. Ciudadanos se encomienda a Edmundo Val. Es verdad, el tiempo en el que Ciudadanos era considerado en todas las encuestas, incluso con capacidad para dar el sorpaso, para sobrepasar en expectativas de voto al Partido Popular. ¿Y dónde quedan todas aquellas ensoñaciones? ¿Dónde queda aquel tiempo? ¿Lo escucháis? Es el silencio. Let it be the night that I've been longing for. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a conversar enseguida con Pilar de la Peña aquí en la cafetera para analizar, para hacer ese análisis sobre la situación internacional, porque hay algunas informaciones sobre las que queremos hacer algún comentario, porque sigue coleando la crisis europea con Erdogan. Después del desplante a von der Leyen se ha desatado una crisis. El primer ministro Mario Draghi ha llamado dictador a Erdogan. Esto ha provocado un auténtico ajetreo en Estados Unidos. Ha habido nuevos incidentes en Minneapolis, hay tensión con el juicio de George Floyd y también ha habido nuevos casos de violencia policial que están teniendo una gran repercusión en las redes. También en Groenlandia hemos visto alguna muestra, un pequeño varapalo a los proyectos mineros. También Francia ha decidido prohibir los vuelos domésticos que se puedan realizar en tren en menos de 2 horas y media para poner fin a la contaminación. ¿Recordáis la polémica que suscitó aquí en España, que se despertó aquí en España cuando Ada Colau hizo una propuesta parecida, una propuesta similar? Bueno, pues Francia ha decidido convertir eso en ley. Vamos a hablar ahora enseguida con Pilar de la Peña, pero también tenemos que hablar con Elena Maleno aquí en la cafetera. Elena Maleno, que sabéis que ha sido expulsada de Marruecos, la activista, la defensora de los derechos de los migrantes. Vive desde hace 20 años en Marruecos, fue expulsada de la noche a la mañana en una situación muy desagradable. Le vamos a preguntar, porque lleva años sufriendo todo tipo de hostigamientos precisamente por su labor, que consistía básicamente en avisar a las ONGs cuando tenía conocimiento o observaba o sabía o era sabedora de que alguna patera con seres humanos se encontraba abandonada en medio del mar, y su actividad consistía en llamar a alguna ONG o a protección marítima para que esa gente no muriese abandonada en el mar. Bueno, pues por todo esto ha sido acosada tanto por las autoridades españolas como por las autoridades marroquíes y ha terminado con su expulsión. Vamos a conversar con ella porque su testimonio es verdaderamente desgarrador. Hablaremos con la activista Elena Maleno ahora en unos minutos, pero antes, si os parece, la fotografía, la imagen de la información internacional. En cómo se encuentra ahora mismo la imagen de los satélites, dónde están los epicentros informativos. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia. No estás sola. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno. En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues en el capítulo internacional hay algunas noticias que son
bien interesantes. En Estados Unidos ha habido nuevos incidentes en Minneapolis, ha habido tensión con el juicio de George Floyd, nuevos casos de violencia policial. Ha habido uno que ha tenido especial repercusión, la de un militar norteamericano que fue sacado a punta de pistola de su automóvil por ser negro en un control policial. Esto ha tenido una repercusión en Estados Unidos que ha provocado una condena absoluta entre centenares de personas, pero en todo caso no hace más que intensificarse esta tensión. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Sí, esta tensión que sigue latente, que además está especialmente en alza por el hecho de que el juicio de George Floyd esté teniendo lugar ahora, que un poco rememora y vuelve a traer un poquito todos las denuncias y todos, digamos, los sentimientos que sacó a flor de piel en el país. Pero es que además se siguen produciendo estos casos, ¿no? Este audio que escuchábamos corresponde pues eso, a un militar que fue detenido en una gasolinera por agentes de la policía y lo encañonaron, le rociaron con gas pimienta. Es un caso y un vídeo que realmente ha generado una enorme pues indignación en el país, que se junta además con el asesinato de otro joven negro, además en Minneapolis también, a disparos de la policía, un joven además de 20 años que le detuvieron por una infracción de tráfico, y que además el oficial que le disparó pues ha dado una explicación bastante pues sorprendente al incidente. Ha dicho que quería utilizar la pistola Taser, el arma paralizante, la pistola paralizante, pero se equivocó y le disparó con una pistola. Esto realmente ha vuelto a encender los ánimos, ha vuelto a provocar protestas, algo de disturbios, y realmente esa sensación en Estados Unidos de que realmente no se está afrontando y se siguen produciendo estos casos de violencia policial, incluso también en el juicio, a pesar de que el forense, por ejemplo, ha dicho que veía un homicidio, pues se está escuchando también cómo la defensa está intentando atribuir la muerte de Floyd a una supuesta adicción a las drogas del fallecido, con lo cual realmente vuelve a calentarse los ánimos y a elevarse la tensión en un país que sigue sin tener las tensiones raciales nada resueltas, y que sigue pues viviendo esta especie de división de la sociedad y de sensación de injusticia que buena parte de la población negra pues sigue teniendo. Esto ha provocado además nuevos incidentes en Minneapolis, pero en efecto escuchábamos a los forenses afirmando que la muerte de George Floyd se puede considerar claramente homicidio. You found then, and do you stand by today, that the manner of death for Mr. Floyd was, as you would call it, homicide? Yes, I would still classify it as a homicide today. Bueno, aquí en Europa tenemos nuestras propias crisis. Sigue coleando la crisis con Erdogan. Tras el desplante a von der Leyen se desata una cierta crisis diplomática. El primer ministro Mario Draghi llamó a Erdogan dictador. Mi è dispiaciuto moltissimo per l'umiliazione che la Presidente della Commissione von der Leyen ha dovuto subire. La considerazione da fare è che, e forse l'ho già fatta in un'altra conferenza stampa, è che con questi, chiamiamoli perché sono dittatori, di cui però si ha bisogno per collaborare. Las formas diplomáticas parece que se han abandonado, ¿no, Pilar? Sí, realmente. Fíjate que cuando lo comentaba la semana pasada con María me decía, no sé si va a quedar como en una anécdota, y realmente está teniendo una repercusión y está realmente removiendo muchas cosas en Europa, sobre todo, ¿no? Incluso puede llegar a causar varios incidentes diplomáticos, y precisamente una cumbre que se había organizado y que se estaba celebrando para intentar mejorar todavía más las relaciones de la Unión Europea con Turquía, que la Unión Europea pues había sido acusada precisamente de ser demasiado complaciente a lo mejor con Turquía, y estaban celebrando esta cumbre para intentar pues reforzar aún más esta relación que se considera bastante importante desde Bruselas. Pues todo este incidente con esta humillación, es que lo llamativo es que Mario Draghi, el presidente italiano, o el primer ministro italiano, lo ha llamado humillación, ¿no? Y realmente este incidente en el que la presidenta de la Comisión se quedó sin asiento, pues está dando mucho juego. De hecho, ya hay gente que lo llama el Sofagate, porque finalmente von der Leyen se tuvo que sentar en un sofá.
realmente desde Ankara han protestado por estos comentarios de Mario Draghi, porque además una de las cosas que ha dicho, aparte de hablar de humillación y de llamar dictador a Erdogan, es que realmente desde la Unión Europea es necesario llegar a tener una cierta cooperación con estos líderes, y esto ha provocado que también se ha acusado tanto Draghi como la Unión Europea de cierta hipocresía desde Turquía. Pero sí es cierto que este incidente realmente ha provocado también acusaciones, y realmente se ha vuelto a poner sobre la mesa el trato a la mujer, porque el hecho de que fuera una mujer la presidenta es una de las cosas que más está indignando y que más se está poniendo en el foco. Y de hecho lo llamativo es que no solo está perjudicando, o digamos está dejando en un lugar cuestionable a Turquía y a Erdogan, que además hay que recordar que decidió hace muy pocos días precisamente sacar a su país, a Turquía, de la convención que se llamaba además la Convención de Estambul, en la que se pretendía luchar contra la violencia de género y defender la igualdad de hombres y mujeres. Aparte de esto, realmente, como te decía, lo llamativo es que la polémica está también salpicando a Charles Michel, que es el presidente del Consejo Europeo, que es el que se sentó en esa silla que parecía reservada para hombres, ¿no? En este sentido se ha señalado su falta de tacto, y ha obligado incluso al propio Charles Michel a dar explicaciones y asegurar que en absoluto pretendía dejar en segundo lugar a la presidenta de la Comisión, y que realmente lamentaba este incidente. Aseguraba que no había querido reaccionar para no montar una escena, pero realmente, como señalan muchos analistas, al final esa imagen es tan potente que ha contribuido realmente a suscitar un incidente que, ya te digo, que además puede tener más repercusiones que el simple bochorno que ya estamos comentando todos. Incluso algún que otro conflicto diplomático puede estar en el horizonte. Además, fíjate, hay un asunto sobre el que quiero que nos detengamos porque está teniendo también una extraordinaria repercusión. Francia ha aprobado una ley que prohíbe los vuelos domésticos para viajes que se pueden hacer en tren en menos de 2 horas y media. Hablan del cambio climático. Recuerdo cuando a Ada Colau se le ocurrió proponer sobre la mesa de debate frenar el crecimiento de los aeropuertos y limitar los vuelos precisamente para combatir la emergencia climática, el lío que se montó en España. Bueno, pues ahora es Francia quien está aprobando esa ley, ¿no? Esas medidas. Sí, de momento es el primer paso. La ley ha sido aprobada en la Asamblea Nacional, pero es el primer paso. Todavía le quedan varias votaciones más hasta realmente superar todos los trámites legislativos. Pero es verdad que se trata de una medida que es una de las que más está llamando la atención, que forma parte de un proyecto de ley climática que es más amplio y que tiene como objetivo realmente reducir las emisiones de carbono francesas en un 40% para 2030 con respecto a los niveles de 1990, que es un poco la meta que se ha fijado y marcado la Unión Europea. Pero en este sentido, el hecho de que finalmente un país se haya atrevido a dar este paso realmente de prohibir los vuelos domésticos en trayectos y en rutas que se pueden cubrir en tren en menos de 2 horas y media, pues está realmente suscitando un enorme interés, y tanto por parte de la aviación, que lo ve con cierta preocupación, porque además las compañías recuerdan que se han visto muy afectadas por las restricciones, por la pandemia, y están muchas de ellas en situación complicada. De hecho, paradójicamente, Francia ha aprobado esta ley, pero al mismo tiempo también el gobierno ha anunciado que va a destinar, pues me parece que son 4.000 millones de euros para rescatar a Air France o para recapitalizar Air France, pero a la vez aprueba esta ley. Es verdad que los ecologistas lo han celebrado, pero habían pedido, digamos, una mayor ambición, ¿no? Habían pedido que realmente que se prohibieran los vuelos en trayectos que se pudieran cubrir en 4 horas. Es decir, consideraban que era necesario, ampliar o ir un poquito más lejos. Pero bueno, de momento este primer paso que ha dado Francia es significativo, y veremos a ver si cunde el ejemplo, que es lo que están deseando muchos ecologistas y muchas personas en todo el mundo, para realmente intentar combatir con este tipo de medidas el cambio climático y la emergencia que tiene por delante el planeta. Ha habido además otra, iba a decir, no sé si una pequeña victoria de los ecologistas o de la mirada sensibilizada con el medio ambiente. En Groenlandia los votantes han dado un varapalo a los proyectos mineros, pero esta historia tiene algo de miga, ¿verdad?
Sí, me ha llamado la atención porque ha pasado bastante desapercibida aquí en España. Es verdad que lo que sucede en Groenlandia parece que nos pilla muy, muy lejos, pero ahí han celebrado unas elecciones presidenciales, es decir, para elegir el gobierno, y el resultado ha sido significativo. Primero porque el partido que ha ganado es el Inuit Ataqatigiit, que es algo así como la comunidad inuit, que es un partido además independentista y que ha conseguido el 36,6% de los votos y ha conseguido derrotar y desalojar del poder al Siumut, que era el Partido Socialdemócrata que llevaba gobernando Groenlandia pues casi de forma ininterrumpida desde 1979. Hubo una legislatura en la que no estuvieron entre 2009 y 2013, pero el resto del tiempo habían estado gobernando. Y el Siumut era un partido que se había apoyado los proyectos mineros y en concreto había apoyado y había defendido con mucha vehemencia un proyecto de una empresa australiana que se llama Greenland Minerals, que está controlada además por una empresa china y que quería abrir una mina en una zona al sur de la isla, en una localidad que se llama Quanvenfield o Quanennersuit. Esto lo estoy leyendo porque los nombres son complicados. Pero vamos, que por lo visto hay una zona en la que hay tierras raras que son ricas en neodimio y que puede haber también uranio, y entonces había un gran proyecto para sacar y para extraer estos recursos. Groenlandia tiene una situación muy particular que realmente tiene, al ser una isla que está cubierta por hielo la mayor parte del tiempo, pues tiene poca actividad económica. La minería es una de ellas y además es una de las actividades que permite a la isla pues tener recursos propios y no depender tanto de las subvenciones y de los subsidios que le envía desde Dinamarca. Y en este sentido contribuye a reforzar un poquito la independencia o la autonomía de la isla. Sin embargo, en estas elecciones, precisamente el Partido Socialdemócrata, que apoyaba estos proyectos y seguir pues profundizando en estas explotaciones, pues ha sufrido un fuerte revés y ha sido derrotado por el partido Inuit, que es ecologista, de izquierdas, y que realmente había abogado y había criticado este proyecto y otros muchos. Con lo cual, no sé si recordarás también que precisamente Groenlandia estuvo en el punto de mira de Donald Trump, que lanzó esta un poco rocambolesca oferta para comprar la isla, precisamente porque veía que podía haber recursos, sobre todo mineros, interesantes. Pues en este sentido lo llamativo es que en esta votación la población ha dicho que no están en contra de la minería como una opción, pero que desde luego tiene que ser de forma respetuosa con el medio ambiente, y en este dilema pues han votado a favor del medio ambiente y de protegerla, o de garantizar al menos que los proyectos que se hacen sean sostenibles sean sostenibles y se lleven a cabo sin daños ecológicos. Pilar de la Peña, muchísimas gracias, Pai. Muchas gracias a vosotras. Bueno, y os lo habíamos anunciado el pasado día 23 de enero, mientras estaba desembarcando de un avión recién aterrizado en Tánger. La activista Elena Maleno no imaginaba que en su camino al control fronterizo sería detenida y expulsada del país. No se le pasó por la cabeza que no llegaría a entrar nunca al que era su hogar desde hacía 20 años, allí donde se encontraba su hija de 14 años esperándola. Y en este camino al control fronterizo se encontró con una detención y una expulsión del país. Y todo por su actividad dedicada a los derechos humanos, que ya sabéis que canaliza a través de la ONG Caminando Fronteras. Elena Maleno se encuentra desde hace años siendo hostigada precisamente por defender la vida de los migrantes, por avisar a las autoridades cuando tienen noticia de que alguna patera con mujeres, con niños, es abandonada a su suerte en el mar, y lo pone en conocimiento de las autoridades, tanto españolas como marroquíes. Esto le ha convertido en un objetivo fundamental de la policía marroquí y de la policía española. Y el último de los capítulos, triste, lamentable, ha sido esta expulsión de la noche a la mañana, que hemos tardado tiempo en conocer por razones de seguridad para proteger a su familia, que ya finalmente está fuera también del país. Hablamos con Elena Maleno. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos.
Infórmate en radiocable.com/mecenas. Elena Maleno, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ayer escuchamos esta llamada, esta petición, y realmente nos quedamos muy impactados, no teníamos noticia. El pasado 23 de enero intentabas volver a Marruecos, el país donde reside tu familia desde hace 20 años, y las autoridades marroquíes evitaron tu entrada y fuiste deportada. Has hecho una petición al gobierno para que pongan máxima atención, porque tu familia sigue allí, ¿no? Bueno, mi familia ha podido salir, sobre todo mi hija pequeña, pero mi casa y todo lo que tengo en estos 20 años se ha quedado allí. Yo estoy absolutamente sin nada, ¿no? Y tuve que estar un mes separada de mi hija y tuvimos que sacarla con asistencia también consular, puesto que ella también estaba teniendo seguimientos policiales y temíamos por su integridad, imagínate, ¿no? Entonces ha sido el culmen de una situación de violencia que llevábamos viviendo durante años. Aunque se cerró el procedimiento judicial, habíamos recibido un montón de ataques, de amenazas, de agresiones y bueno, y la petición es a que se termine de verdad y que el gobierno defienda a quien defiende. Has hecho pública esta demanda en las últimas horas. ¿Has recibido alguna comunicación? ¿Has recibido algún mensaje? No, por ahora no hemos recibido ningún tipo de mensaje. Llevamos más de 6.000 firmas y bueno, y sabemos que como siempre la solidaridad ha venido desde abajo, que mucha ciudadanía movilizándose, pero de parte de las autoridades aún no hemos tenido ninguna respuesta. Nuestra demanda es que se respete, que ya se nos persiguió con un procedimiento judicial con informes falsos de la policía, de la UCRIF, que ganamos, ¿no? Y demostramos que defender la vida no es un delito y que después se han utilizado otras vías paralelas que utilizan las cloacas de los estados para perseguir a defensoras, y nuestra demanda es que esto pare ya y que la ciudadanía se una a esa demanda y que de verdad se tomen las medidas para que no se pongan en riesgo nuestras vidas, como ha pasado en estos meses. Tú trabajas activamente en la defensa de los derechos de los migrantes. Pero no te gusta la exposición pública, por eso nos ha llamado tanto la atención. Claro, esto ya es una llamada muy desesperada. Desde el 23 de enero no teníamos conocimiento de que esto te estuviera ocurriendo, en buena medida también por no colocar el foco sobre tu persona, ¿no? Tengo entendido. Sí, nosotras, bueno, a mí no me gusta la exposición pública. Creo que tengo derecho a realizar mi trabajo y mi vida en condiciones de tranquilidad y no tengo por qué estar explicándole a las personas lo que me sucede, ¿no? Pero bueno, algunas veces hay que hacerlo porque también es una manera de protegerse. Primero, cuando sucedió todo esto, primero tenía que poner a mi familia a salvo, y después de poner a mi familia a salvo hemos seguido intentando que esto se solucionara, ¿no? Por otras vías, por vías internacionales y por vías de hacer peticiones a los gobiernos de que esto parase. Y bueno, ha llegado un momento en que hemos visto que no paraba, sino que se acrecentaba. Hace 2 días volvieron a entrar en mi domicilio en Marruecos y llevaron documentos y uno de mis teléfonos. Ya es el tercer allanamiento que sufro, y bueno, las organizaciones internacionales que acompañan mi protección decidieron que teníamos que contarlo para protegerme a mí, a mi familia, pero también para explicar lo que está pasando en la frontera y decir que esto pasa y que no solo me pasa a mí, sino a otras personas que defienden derechos. Claro, es muy angustioso el proceso que has narrado, porque llegas al aeropuerto y sin más explicaciones te anuncian que no vas a poder entrar en Marruecos, que te deportan de manera obligada en un avión, sin documentación, sin nada, incluso el propio trato de la compañía aérea Air Arabia fue bastante lamentable, ¿no? No me anunciaron, nadie me dio palabra conmigo. Solamente me hacían gestos y con los cuerpos me llevaban hacia los lados. Yo estaba rodeada de personas sin mascarilla
cerca sin guardar distancias de seguridad conmigo. Nadie me hablaba, yo solo veía que hablaban entre ellos, que llegó las personas de Air Arabia, o sea, yo no sabía lo que estaba pasando. Pude mandar un mensaje diciendo, creo que me están metiendo, me van a meter en otro avión. Pedí que se me cambiase la mascarilla, puesto que iba a entrar en un avión con mucha gente que no tenía hechas pruebas de PCR y mi mascarilla ya no valía. No lo hicieron, pedí agua, tampoco me la dieron, pedí tomar una medicación que tengo que tomar, se me negó absolutamente todo. Me condujeron, yo no sabía dónde estaban mis enseres personales, ni mi documentación, ni nada, se me llevó hasta el avión. En el avión pedí a la personal de Air Arabia, por favor, agua y que me devolviesen que dónde estaban mis cosas, y el señor me dijo que me sentase y me callase la boca y no volviese a hablar en todo el vuelo. Me sentaron, me dejaron la última a la salida y en la puerta del avión me estaba esperando con mi documentación, con mis papeles personales y con un documento de la policía del Estado español, y me devolvieron a Barcelona. Allí me dejaron, ¿sabes?, a otra ciudad de la que no venía. Decías, es tan angustioso, como bien saben todas las personas que son deportadas de forma violenta, pero claro, todo esto por tu trabajo en defensa de los derechos humanos, de los derechos de los migrantes. Estás sufriendo una auténtica campaña de acoso. Han pasado 32 días en los que has tenido que estar en otra ciudad, en otro país, sin noticias de tu hija de 14 años, 32 días hasta que conseguiste que tu hija saliese del país. Pero claro, decías, también teníais indicios de que ella estaba en riesgo y apenas sin noticias, ¿no? Tenía que ser especialmente angustiante. Ha sido, bueno, cada día recuerdo todos esos días, día a día, ¿sabes? El no poder dormir, el saber que había policías haciéndole seguimiento, ¿no? Y bueno, y que teníamos que sacarla con garantías y con seguridad, porque teníamos miedo también de las alertas policiales vinculadas porque todas las alertas policiales que se activaron durante ese procedimiento judicial, como te digo, falso procedimiento judicial iniciado por la policía, seguían ahí, y mi hija está vinculada a mis residencias. Angustioso, porque yo solo quería verla, y cuando pude verla salir del puerto de Algeciras con una maleta pequeña y con los libros del colegio, yo sabía que no iba a volver a su colegio, y cuando la vi salir con dos cosas, ¿sabes? Salir de su casa, de su país, llevando una maletita pequeña sin absolutamente nada, se me rompió el alma, y entonces al día siguiente ella me dijo, no voy a volver a mi casa, ¿verdad? Y le dije, no puedes volver porque no estás segura. Y fue terrible. O sea, sabemos que muchas mujeres que defendemos derechos somos castigadas, ¿no?, a través de nuestro cuerpo, ¿no? El informe policial hablaba de mis relaciones sexuales como si eso fuera como si eso indicara que era más peligrosa, ¿no? Y ahora he sido castigada a través de hacerle daño a mi hija, ¿no? Entonces, bueno, denunciar también eso, que las mujeres defensoras somos perseguidas a través también de nuestras familias. Bueno, quiero recordar que, en efecto, la fundadora de Caminando Fronteras fue investigada por el Tribunal de Apelación de Tánger en el año 2018 y se le atribuía un supuesto delito de tráfico de personas por las llamadas a los servicios de rescate españoles y a los servicios de rescate marroquíes para alertar de que hay vidas en peligro en el mar. En 2019 el juzgado marroquí archivó la causa, pero el hostigamiento que has estado sufriendo, llevas años con esto. ¿Te compensa, Elena? Sí, creo que sí, porque no podemos dejarnos vencer ahora, ¿sabes? No podemos hacerlo por todas las compañeras que están muriendo día a día, ¿no? Porque nos quieren calladas, y nosotras en estos momentos no podemos callarnos, porque hay muchas personas que han muerto
Más de 2.000 personas murieron en el año 2020 intentando cruzar una frontera. Eso es una locura, es una tremenda locura. Por la memoria de las compañeras y por tantas otras que luchan, ¿no?, por los derechos de las personas migrantes, por ese mundo donde las fronteras han instaurado unas políticas de muerte, yo creo que hay que seguir adelante. Y vamos a seguir adelante. Yo tengo muchísimo apoyo, soy al final una privilegiada por toda la red de solidaridad que me acompaña, por todas las personas que han hecho posible que hoy pudiera salir públicamente, que se encargan de mi protección, de mi seguridad. Y creo que es el momento de alzar más la voz, porque nos quieren acallar y nos quieren acallar a todo precio, y a todo precio es incluso viéndonos muertas. Y ahora más que nunca hay que explicar eso. Elena Maleno, no estás sola. Te agradezco en nombre de los oyentes que hayas atendido esta llamada. Muchísima suerte y muchísimo ánimo. Gracias a todas y gracias por dejarnos, ¿no?, estos espacios para difundir nuestras voces. Gracias. Let the first sound you hear be a beating heart, speeding bright, speeding bold. Bueno, nunca tendremos suficientes palabras de reconocimiento para el trabajo que hacen quienes se dedican, quienes os dedicáis al activismo, muchos de los cuales trabajan en ONGs, en algunos países, en el exterior también. Algunos de vosotros, sabemos, sois oyentes de La Cafetera, así que desde aquí va nuestro abrazo por tener tanto coraje, por enfrentar siempre con tanta fortaleza las dificultades. Desde aquí muchísimo ánimo. Bueno, tiempo para el medio ambiente en La Cafetera. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado. Es martes, ya sabéis que los martes abrimos un capítulo aquí en La Cafetera para hablar de medio ambiente, de ecología, los grandes retos que atenazan a la humanidad y a los que se presta tan poca atención mediática. Juan López Duralde, muy buenos días. Hola Fernando, buenos días. Y fíjate que hemos echado de menos esta semana a los medios de comunicación en una semana tan importante en la que, bueno, hemos conocido la aprobación de la ley de cambio climático. Juancho, es una extraordinaria noticia en todo caso, a pesar de que insistías, te he visto en alguna entrevista decir que es el inicio de un camino, ¿no? Sí, porque efectivamente pues la ley de cambio climático ha sido muy larga. Llevamos pues casi 5 años hablando intensamente de la necesidad de una ley de cambio climático. Nosotros en Unidas Podemos presentamos en 2017 nuestra propuesta. La propuesta del gobierno de coalición llegó al Congreso en mayo, después vino la pandemia y se paralizó toda actividad que no tuviera directamente que ver con el COVID, y en octubre retomamos las conversaciones. Y pues ha sido muy largo, ha sido muy intenso, ha habido muchísimo debate, pero bueno, finalmente se ha aprobado y España, a falta de que lo ratifique el Senado, que es el último paso, pues tiene ya una ley de cambio climático, ¿no? Yo creo que es una extraordinaria noticia, más allá de las discusiones
que pueda haber sobre su contenido, sobre sus medidas, pero lo cierto es que hacía falta y el peor escenario era que no hubiera ley de cambio climático, así que ya la tenemos y eso es una buena noticia. Porque la primera consecuencia de esta ley, ¿cuál es? Bueno, la primera la hemos vivido ya. La primera ha sido que todavía sin ser aprobada, ya por ejemplo el gobierno vasco ha renunciado a explorar el gas en Subijana, en Álava, a las puertas de Vitoria, ¿no? Bueno, esto lo he visto y además se puede decir que en cierta manera también hay algo de conquista personal en eso, porque es un asunto sobre el que tú llevabas siendo especialmente insistente. Bueno, claro, date cuenta que yo soy diputado por Álava, que es un tema que preocupaba mucho a los alaveses y a las alavesas, porque en una explotación de gas, no solo a las puertas de Vitoria, sino sobre todo sobre un acuífero, el acuífero de Subijana, que es el acuífero más grande que hay en el País Vasco, ¿no? Entonces, pues parecía que, desde luego, era una decisión bastante poco inteligente ir adelante con eso, y el gobierno vasco insistía, y bueno, teníamos un pulso que finalmente, pues, con la aprobación de esta ley de cambio climático, pues hemos ganado, en el sentido de que el gobierno vasco, pues finalmente ha decidido que ya no iba a seguir con esa exploración, ¿no? Lo digo porque evidentemente esta ley tiene consecuencias concretas que se van a notar en el territorio y que se van a notar en muchos aspectos, ¿no? Y eso pues es positivo, pero desde luego es la primera vez que un trabajo parlamentario pues tiene una, digamos, respuesta tan clara y tan inmediata en la realidad, ¿no? Oye, esta semana te quería preguntar también, Juancho, un poquito por el impacto que ha tenido todo esto en la prensa, porque me da la impresión de que ha sido desigual. ¿Ha habido poca cobertura mediática sobre este asunto? ¿Es posible? Eso es verdad. De hecho, hay un informe que ha hecho un educador ambiental, Dani Rodrigo, que ha estudiado 60 portadas de periódicos españoles al día siguiente de la aprobación de la ley, que fue el viernes, y solamente un periódico, el diario El País, hay que decirlo en su honor, pues que traía en portada la aprobación de la ley a 4 columnas, ¿no? El resto de la prensa nacional ni siquiera lo llevaba en portada. Y luego, para mí, hay una cuestión que me ha generado pues cierta tristeza, ¿no? Y es que la mayor parte de los grandes medios de comunicación, las televisiones, en vez de dar la noticia, lo que dieron fue un corte de un vídeo de un diputado de Vox que se reía del cambio climático y que decía que, bueno, unos grados más, pues que no venían mal y no sé qué, bueno, en fin, una chorrada, ¿no? Y claro, me causa mucha tristeza porque son meses de trabajo de mucha gente, meses de también pues de muchísimas reuniones. Date cuenta que han sido casi 800 enmiendas, y lo que supone pues desbrozar todo eso, el trabajo que supone todo eso de mucha gente para llegar a acuerdos, y luego la ley pues ha tenido un respaldo político bastante importante, ¿no? Y entonces al final, después de todo ese trabajo, y cuando la ley se aprueba, que es yo creo que va a ser una de las leyes más importantes en esta legislatura, porque es una ley muy emblemática, pues las grandes televisiones reducen la cobertura a un tipo charlatán hablando de a un negacionista, ¿no? Bueno, me parece que es verdaderamente triste, porque además, evidentemente, como decimos nosotros, esto no es el final del camino, es el principio, es decir, que luego esas medidas que contempla la ley hay que implementarlas, muchas no serán fáciles y hace falta mucha información y mucha educación ambiental, es decir, que la gente entienda las medidas y las acompañe y las apoye, ¿no? Y si a lo que damos voz es al negacionismo, pues luego nos llevamos las manos a la cabeza de cómo es posible que tengan apoyo y tal. Pues es que todos los medios han hecho eco de eso, todos los grandes medios. Y bueno, pues esto, sin hacerse eco para nada, de todo el trabajo, de las horas metidas, de las reuniones, del trabajo de los técnicos del ministerio que han elaborado la ley, nada. Todo eso pasa desapercibido y solamente la información se reduce a unos segundos de un negacionista diciendo tonterías. Pues la verdad, a mí personalmente, pues eso me causó bastante tristeza. Absolutamente. Como cara de la moneda, en todo caso, estos días ha tenido una gran repercusión la denuncia de una organización animalista de defensa de los derechos de los animales, una denuncia sobre la compañía Vivotecnia, una empresa dedicada a la biotecnología y a la experimentación básicamente con animales,
tanto para medicamentos como para cosmética. Esto ha tenido el trato que daban a los animales, ha sido denunciado a través de unas imágenes muy duras que se han viralizado inmediatamente en las redes sociales. Demuestra también que hay mucha sensibilidad sobre este asunto entre la ciudadanía, y eso ha provocado, entre otras cosas, una inspección a la empresa y, bueno, muchísima preocupación. Pero el caso ha sido extraordinariamente inquietante, ¿no? Pues sí, la verdad es que efectivamente el caso de esta empresa Vivotecnia ha tenido y está teniendo, de hecho, muchísimo impacto en los medios y en las redes, ¿no? La verdad es que todo se origina efectivamente en un vídeo de la ONG Cruelty Free International, un vídeo que muestra el nivel de maltrato a los animales con los que esta empresa experimenta. Hay que decir que es una empresa de investigación que trabaja para empresas farmacéuticas y biotecnológicas, haciendo pruebas de toxicidad, sobre todo de agroquímicos, de biocidas, para la empresa de cosméticos, etcétera, ¿no? Estas imágenes son devastadoras, son absolutamente intolerables y, claro, lógicamente, afortunadamente la reacción ciudadana ha sido inmediata, ¿no? Pero deja muchas preguntas, ¿no? La primera que nos hacemos es cómo es posible que esto pueda ocurrir sin que haya ningún tipo de control. Es decir, realmente se está persiguiendo el maltrato animal en España y esto, o al menos en la Comunidad de Madrid, podemos decir claramente que no. Es decir, que se ha permitido que esto ocurra con toda impunidad y, bueno, esto es como digo, es absolutamente intolerable. Ha habido una reacción rápida por parte, por cierto, de la Dirección General de los Animales del Gobierno central, y afortunadamente denuncia al Servicio de Protección de la Naturaleza, a la Guardia Civil. En fin, que afortunadamente este movimiento ciudadano ha tenido una respuesta desde algunas instituciones, pero aquí lo grave es que se haya permitido que se llegue a este nivel de crueldad, y realmente creo que pone de manifiesto la necesidad de muchas cosas, entre otras cosas una ley de bienestar animal que viene siendo reclamada desde hace tiempo y que desde luego nosotros queremos promover también. Sí, porque además abarca desde la investigación, la biotecnología, la experimentación con animales, pero fíjate que iba por la carretera la semana pasada y viendo estos grandes camiones de traslado de ganado, que las condiciones, yo no sé, supuestamente hay toda una normativa para mantener unas ciertas condiciones en en el trato, en el transporte de los animales, pero son condiciones tan pésimas, tan lamentables, que realmente es que urge hacer una reflexión general sobre el trato que dispensamos a los animales, ¿no? Bueno, es que yo creo que España no puede seguir permitiendo y tolerando y apoyando que lo que se llama su fiesta nacional sea una fiesta que se basa en el maltrato sangriento a unos animales, y a partir de ahí, y la defensa que hacen ciertos sectores políticos de los toros, es que viene todo lo demás, ¿no? Y cuando hablas de bienestar animal y cuando tratas yo te lo digo porque por experiencia propia, ¿no? Cuando tratas de llevar al Congreso iniciativas de este tipo, inmediatamente te saltan al cuello, vamos, o sea, parece que es una especie de cuestión que estás cuestionando casi la cultura española, ¿no? Es intolerable, y realmente espero que estos hechos sean un aldabonazo y una llamada de atención y sobre la necesidad de cambiar la legislación y de poner fin a lo que en España es verdaderamente tolerado, que es el maltrato animal. Oye, te quiero preguntar por último por una cosa, Juancho, que no tenía previsto, pero algunos oyentes nos han estado insistiendo, algunos oyentes desde Teruel, sobre la preocupación de la manera en la que se degradan los parajes por la instalación de molinos eólicos. Claro, es una contradicción. Ellos mismos nos dicen, claro, por una parte, obviamente todos aspiramos a la defensa del medio ambiente y a la búsqueda de nuevas formas energéticas, pero claro, se está produciendo un asalto en parajes con esto de la España vaciada, con la excusa de la España vaciada, que crean muy poca riqueza, porque en realidad generan muy poca riqueza, muy poquitos puestos de trabajo, afecta mucho a parajes especialmente sensibles, especialmente
bueno, pues que debieran ser protegidos, pero que no gozan de esa protección, y nos dicen, ¿dónde nos podemos situar en torno a esa extraña dualidad, a esa extraña controversia, ¿no? Sí, es un tema que ha estado muy presente, por cierto, en la discusión de la Ley de Cambio Climático, entre otras cosas, por supuesto, por la aportación al debate del diputado de Teruel Existe, de Tomás Guitarte, ¿no? que ha traído este tema con bastante intensidad. Y, de hecho, la ley ha recogido esta sensibilidad en varios aspectos, ¿no? Es decir, la ley reconoce la necesidad de que el desarrollo renovable se haga teniendo en consideración y respetando el territorio y la población local, y también introduce una serie de condiciones, y especialmente insta al Ministerio de Transición Ecológica a realizar un mapa de zonificación de aquellas zonas de alto valor que no deben ser, objeto de instalaciones de ningún tipo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un debate, desde luego, que está ahí, es un debate absolutamente legítimo, porque realmente las plantas renovables no necesitan tanto territorio como se piensa, ¿no? Necesitan poco. Lo que ocurre es que pueden tener a nivel local impactos graves si todo se acumula o se ubica en un mismo lugar, y además sin tener en consideración pues esas características territoriales que hay que tener, ¿no? Entonces, como digo, es un debate que está presente. La nueva ley lo recoge y trata de, y yo creo que entre todos lo que tenemos que intentar es de racionalizar que el desarrollo necesario de las energías renovables se haga de manera racional y sin perjudicar al entorno. Pues Juancho López de Uralde, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Fernando, un abrazo. Bueno, pues así nos vamos a marchar en la cafetera. Os agradecemos muchísimo que nos hayáis acompañado en este ratito de información, de actualidad, también en parte de entretenimiento, de compañía, por lo menos hoy en días tan difíciles como los que vivimos. Pero siempre nos queda este pequeño huequecito de esperanza, este pequeño claro en el bosque de Sherwood, allí donde nos juntamos las proscritas. Así que vuelvan ustedes al interior del bosque, confúndanse con las profundidades. Mañana volvemos aquí ya con un programa normal, como todos los días, en la cafetera. Porque esto es la cafetera, y si lo estás escuchando eres la Resistencia. No estás sola. Allí donde estés, en cualquier lugar del mundo, en cualquier circunstancia en la que te encuentres, no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.